Soy camionero desde hace más de 20 años. Oh, bueno, lo era. Hasta que algo me rompió por dentro. Eso pasó hace 3 años, en un tramo solitario de la Interestatal 80, cruzando Nevada. Una de esas noches de carga urgente, sin margen para detenerse. La radio rota, el teléfono sin señal, y solo el rugido del motor como compañía. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando todo empezó. La carretera estaba vacía, el cielo completamente negro. No había ni luna. De pronto, las luces del camión comenzaron a parpadear, y el motor hizo un ruido seco, como un golpe sordo dentro del capó. Me tensé, pensando que me iba a quedar tirado en medio de la nada. Pero el motor siguió. El problema fue lo que vi después. Primero fue un ciervo. O algo que parecía uno. Estaba parado al borde de la carretera, completamente quieto, con las patas en una postura extraña, como si no supiera cómo distribuir su peso. Sus ojos no brillaban con la luz del camión, como hacen normalmente. Estaban completamente opacos, hundidos. Mientras pasaba, giró la cabeza lentamente para seguirme, pero sin mover el cuerpo. El cuello se le estiró más de lo que debería. No le di mucha importancia. Estaba cansado. Ya había alucinado antes por exceso de horas al volante. Pero luego, el GPS comenzó a hablar por sí solo. La pantalla estaba apagada, pero la voz mecánica empezó a repetir lo mismo una y otra vez. En 4 millas, gire a la izquierda. En 4 millas, gire a la izquierda. En 4 millas, no había salida a la izquierda. Solo desierto. Revisé el dispositivo. Estaba completamente muerto. Desconectado. Seguí conduciendo, ya con el estómago revuelto. Me temblaban los dedos. Y entonces vi a una mujer parada al costado del camino. De espaldas. El cabello largo, negro como el asfalto. Llevaba un vestido blanco, sucio, manchado en la parte baja. Iba descalza. Cuando la pasé, pude verla por el retrovisor. Estaba en la misma posición, pero ahora más cerca del camión. No había manera de que se moviera tan rápido. No frené. Pisé el acelerador como si pudiera dejar atrás la náusea que me invadía. Empecé a sudar frío. No había razón para ver gente ahí, mucho menos a una mujer sola, sin linterna ni equipaje. Pero lo peor fue cuando, unos minutos después, la vi de nuevo. Parada más adelante, en la misma postura. Exactamente igual. Volví a pasarla. Sabía que era la misma. La misma silueta delgada, el mismo vestido blanco, sucio, pegado al cuerpo como si estuviera húmedo. Esta vez, sin embargo, ya no estaba inmóvil. Cuando estuve a su altura, giró la cabeza, muy lentamente, demasiado lentamente. Como si el cuello no tuviera huesos, como si la carne estuviera blanda, podrida, y aún así pudiera sostenerse por voluntad propia. El giro fue antinatural, prolongado, chirriante. No escuché el sonido, pero pude sentirlo, como si algo me raspara por dentro. No llegué a ver bien su rostro. Pero sí noté que tenía la boca abierta. No era una expresión normal. No era tristeza, ni enojo, ni miedo. Era como si alguien hubiese jalado su mandíbula hacia un lado hasta dislocarla, dejándola colgando, inútil. Y de esa abertura colgaba algo. No sé si era cabello, un pedazo de lengua o piel. Pero se movía con el viento como un trapo muerto. Me invadió una sensación densa, un frío pegajoso que no venía del aire, sino de dentro de mí. Como si mi cuerpo estuviera reaccionando a algo que mi mente aún no alcanzaba a entender. Pisé el acelerador, pero el camión no respondió. El volante comenzó a endurecerse, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando desde adentro. Lo forcé con ambas manos, pero no se movía. Fue entonces cuando sentí el golpe. No uno real, no un impacto físico. Fue como si el camión se hubiese estrellado contra algo que no existía. Una especie de pared invisible, un campo de energía que lo detuvo en seco. El motor se ahogó en un solo rugido, como si se hubiera quedado sin aliento, y las luces se apagaron de golpe. Quedé envuelto en una oscuridad tan profunda que me hizo olvidar cómo se veían los colores. Ni siquiera tuve tiempo de asimilarlo. Escuché los pasos. No suaves. No tenues. No eran como los de alguien caminando, eran más como los de algo arrastrándose de pie. El sonido era irregular, húmedo. Como si los pies se arrastraran dejando un rastro viscoso sobre la gravilla. Uno de los pies parecía más pesado que el otro, porque el ritmo era asimétrico. No pude moverme al principio. Me quedé mirando por la ventanilla, esperando ver algo. Cualquier cosa. Un animal, una persona, lo que fuera. Pero no había nadie. El camino estaba vacío. Ni un árbol.
Ni un poste. Solo esa carretera infinita, y ese sonido cada vez más cerca. Las luces del camión parpadearon brevemente. Un destello. En ese instante juraría haber visto una sombra pasar junto a la puerta del copiloto. Alta. Demasiado alta. Con los brazos colgando hasta las rodillas. Me forcé a reaccionar. Busqué mi linterna, la que siempre guardo bajo el asiento. Me incliné, tanteando a ciegas. Fue cuando escuché algo más. Una respiración. No mía. No la del motor. Era algo áspero, casi como un gruñido ahogado. Provenía de adentro de la cabina. Me giré con lentitud. El sudor me escurría por el cuello como agua sucia. Y ahí estaba. Detrás del asiento del copiloto. Una figura agazapada, encorvada de forma antinatural, con las rodillas pegadas al pecho como un insecto. No se movía. Era como una marioneta olvidada en una esquina. La piel, si es que era piel, parecía papel arrugado, reseco, llena de grietas y zonas amoratadas. No tenía rostro. Solo una superficie abultada donde debería haber habido una cara, como si se la hubieran arrancado con una espátula oxidada y luego hubieran estirado la carne para cubrir el hueco. Y en el centro de esa cara, una boca abierta. Gigante. Tensa. Ancha como una herida. No tenía dientes, ni lengua, ni nada. Solo una cavidad profunda, oscura, que parecía absorber la poca luz que quedaba. No emitía sonido. Ni el más mínimo. Pero me miraba. Yo lo sabía. Aunque no tuviera ojos. Sentía su atención como cuchillas frías clavándose en mi pecho. Me paralicé. No sé cómo logré moverme. Salté por la puerta, me raspé los brazos, las piernas, la cara. El golpe con el suelo me quitó el aire, pero no me detuvo. Corrí. Como un animal herido. Ni siquiera sabía hacia dónde. Solo sabía que tenía que alejarme. Tropecé con piedras, me rasgué la ropa en ramas secas, me abrí la frente contra algo, pero seguí corriendo. Y cuando me detuve, cuando por fin me atreví a mirar atrás, el camión estaba encendido de nuevo. Las luces delanteras parpadeaban como los ojos de un cadáver. Y en la cabina, había más figuras. 5. 6. Tal vez más. Moviéndose adentro, como si no cupieran. Como si pelearan por el espacio. Sus extremidades se alzaban de forma errática, golpeando los vidrios desde dentro. No parecían cuerpos completos. Algunas parecían tener brazos de más. O piernas demasiado largas. Y cada movimiento iba acompañado de un temblor de las luces, como si el camión se estuviera descomponiendo desde dentro. Me desmayé en algún momento. O me rompí por dentro. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un hospital. Me dijeron que me encontraron caminando solo, a varios kilómetros de la carretera. Que balbuceaba cosas sin sentido. Que repetía una frase. No tienen ojos, no tienen ojos, desde entonces no he vuelto a manejar. Ni una cuadra. Y aunque vendí el camión, a veces, en la noche, cuando todo está en silencio, siento ese olor. Ese maldito olor a gasolina vieja y carne húmeda. Y entonces lo escucho. Justo afuera de mi puerta. Esperando.